Bueno, buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hicimos esta actividad un poco a partir de la incertidumbre, los planteos, de un tema que está en la agenda pública, pero que solo algunos actores han tomado la decisión de ponerlo en la mesa de reflexión, y es el futuro del trabajo. Si estamos precisamente en un proceso electoral, nos queremos presentar ante la ciudadanía, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol de los actores sociales en este tema tan importante? ¿Tiene algo para hacer? ¿Cuenta con herramientas o no cuenta con herramientas? ¿Cuál es el proyecto que ponemos sobre la mesa para abordar, para enfrentar? ¿Es un drama y con un destino fatal del que no nos vamos a escapar, o es una oportunidad? Una oportunidad para generar valor agregado, para que las personas se puedan realizar a partir de estas nuevas formas de irrupción de tecnología, incorporándolas, generando nuevas competencias, quizá abriendo los horizontes. Hay un aspecto cultural fundamental, el cambio, la incertidumbre hacia el futuro, cómo incorporarlo, manejarlo. Bueno, en fin, de todas esas cosas, o de algunas de las principales, nos van a hablar los principales expositores que nos acompañan hoy. Rosana Perdomo es miembro de INACOP y representante de esa institución en el INEFOP. INEFOP es el Instituto de Empleo y Formación Profesional. Vaya si tiene que ver en esta materia. Un órgano privilegiado de integración tripartita que puede resumir las visiones de los trabajadores, de los empleadores y del Estado para afrontar este tema. Y por supuesto el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, que como todos sabemos ha puesto el tema sobre la mesa como una acción de responsabilidad de alguna manera de la organización de trabajadores, estudiándolo a fondo. Y por supuesto tenemos a nuestro candidato al Senado, Mario Vergara, que encabeza este espacio de propuesta política, de propuesta político-programática, que se va a tener que hacer cargo a partir del año que viene de esto, del futuro del trabajo. Así que, sin más, y presentados, y agradeciéndoles nuevamente la presencia y el acompañamiento, paso a darle la palabra a alguien que no convinimos. ¿Quién sería? Pero creo que, Rosana, si estás de acuerdo, arrancamos por acá. ¿Sí? Gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar acá. Un agradecimiento a quienes nos convocaron. Esto de ser importante o no importante, nosotros que estamos en estructuras que consideramos que son horizontales, todos tenemos el mismo valor. y vengo de la militancia social. Provengo de una cooperativa y en representación de ella me ha tocado estar en distintos lugares. Pero básicamente en este momento, como comentaba, estoy en INEFOP en representación de la economía social. Este tema que nos plantean hoy creo que nos preocupan y nos ocupan a muchos de los que están acá, como ciudadanos, como padres, como hijos. Cuando nos hablan del futuro, nosotros un poquito temblamos, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el desafío grande que tenemos? Nosotros vivimos en una sociedad que ha ido pasando paulatinamente por distintos procesos vinculados fundamentalmente también a lo económico, ¿no? Empezamos en una sociedad donde quienes estaban más privilegiados eran aquellos que nacían en cunas, ¿no? Y con la revolución industrial se fue dando de que aquellos que tenían más privilegios eran los que concentraban un poco la riqueza. Pero las inequidades se van dando. Y en este tema del futuro quizás lo que más nos preocupe es que esas inequidades se sigan acentuando. En esta época de la modernización, de incorporar nuevas tecnologías, también es importante
quienes concentran o quienes tienen mayor conocimiento, ¿no? Quienes pueden adquirir mayores conocimientos son también los que tienen a veces que pueden ir tomando las decisiones. Frente a todo ese cambio, de alguna manera, algunos plantean que toda esta cuarta revolución que se viene que ya está instalada, ¿no? Con la robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología. Tengo 2 hijos que trabajan de eso y no les entiendo cuando hablan. De alguna manera van a generar o irrumpir con nuevos cambios. Y esos cambios, ayer hablábamos con Andrés, mi preocupación es que todo eso esté de alguna manera vinculado a mejorar la calidad de vida de las personas y no de repente a seguir concentrando la riqueza y a generar más inequidades. Entonces, ¿cómo poner toda esa tecnología a disposición de todos? Creo que de alguna manera, cuando hablan del futuro nos dicen los robots nos van a sustituir, va a aumentar el desempleo, va a haber, ¿no? Más problemas a nivel social, y yo veo la otra mirada, le decía, que es un poco la de la oportunidad. Y a veces pensamos que la oportunidad debe venir solo del Estado o de quienes están en la toma de decisión para generar las políticas activas. Y creo firmemente que esto lo construimos todos. Y que de alguna manera lo que no va a existir va a ser los mismos trabajos haciéndolos de la misma manera. Entonces, cuando nos enfrentamos a todo esto, el planteo es cómo nos adaptamos a esos cambios. Se habla de que lo más importante al tomar un trabajador no va a ser solo los conocimientos que tenga, sino las capacidades blandas, las capacidades de comunicación, de trabajo en equipo. Entonces nos tenemos que adaptar. Lo que tenemos que salir un poco es de esa área de confort que tenemos, como para pensarnos en un trabajo diferente. Pero sin duda todo lo que está pasando del incremento de la edad, ¿no? De los promedios de vida, nos hace pensar que otros trabajos nuevos van a surgir. Si vamos a vivir más, va a haber más trabajos vinculados a la salud, a la educación, a la cultura. Va a haber más gente aprovechando el ocio, ¿no? Vamos a tener más tiempo para disfrutar. Ayer hablaba de la disminución de la jornada laboral, ¿no? La posibilidad de que si trabajamos menos disfrutemos más. Y por suerte, más allá de que se diga que es el viento de cola, yo pienso que es estrategia, la gente también disfruta más. Y en ese ámbito hay una gama muy importante de empleos a seguir trabajando. Cuando hablamos de prepararnos en esto, también tenemos que pensar, y creo que a nivel de Uruguay se ha hecho mucho sobre esto, para mí es uno de los grandes orgullos de pertenecer a este país, lo que se ha trabajado sobre la niñez, ¿no? Yo tengo 3 hijos, cuando los tuve no tenían mutualista, porque no podíamos, éramos 2 jóvenes que empezábamos, nos habíamos recibido hace poco y no había chances, teníamos que optar. Y ahora todo hijo de trabajador tiene derecho a la salud, todo niño que está en el territorio nacional de alguna manera tiene la oportunidad de ser controlado, y si no es controlado se le va a buscar. Y prevención no es solamente gastar menos, prevención es también, nosotros que estamos en el tema de patología, pensar, minimizar el riesgo. Entonces todo esto es importante, el que los niños puedan tener la alfabetización digital desde que son chicos, ¿no? El acceso a una ceibalita, el que puedan también ingresar antes al sistema educativo. Entonces niños que pueden tener estímulos, sabemos la diferencia que hay entre niños que comen bien, que son estimulados, que tienen, con respecto a otros que no tienen esos privilegios. Eso también es trabajar en clave de derechos, de oportunidades, ¿no? Tener las mismas oportunidades todos. Y creo que cuando pensamos en el trabajo del futuro no solo tenemos que pensar en lo inmediato, tenemos que pensar en esto de generar estrategia para los que van a ser esos trabajadores del futuro. En todo este panorama, obviamente, cuando intentamos hablar de mejora de oportunidades, nosotros consideramos, y tengo un compañero de la cooperativa que está acá, que una forma de organizarnos en el trabajo es la economía social y solidaria, y puntualmente las cooperativas. Y que desde este punto de vista hay una forma de organizarnos diferente, que no es mejor ni peor, es diferente,
que de alguna manera apuesta a esto, apuesta a un mejor relacionamiento entre la empresa y la comunidad, pero también esto de generar la toma de decisión en colectivo, la propiedad en común, la gestión democrática, pero sobre todo el pensar el emprendimiento no solamente con un objetivo económico, sino también cómo impacta ese emprendimiento en lo social. Les quería leer algo que para mí refleja en parte lo que consideramos respecto a la economía social, que lo plantea quien fue en su momento el Premio Nobel de Economía, Stiglitz, el cual alude a una economía equilibrada se debería basar en un sistema económico plural, un sector privado tradicional, un sector público eficaz y un sector creciente de la economía social. Destaca también la forma de gestión democrática, el relacionamiento interno, menos tendiente a explotar a las personas. Dice, un aumento de la democracia interna de las empresas no solo puede garantizar un entorno laboral más saludable, sino también más innovador, y una sociedad más innovadora en su conjunto. Dice, de esta manera resulta evidente que la adaptabilidad a todos estos cambios en una organización de esta manera colabora en generar menos inequidades, ¿no? Comentar que cuando hablamos también del trabajo del futuro, esto que planteábamos inicialmente de salirnos del área de confort y enfrentarnos de alguna manera a capacitarnos. Y lo más importante es que en todo este periodo se han dado muchos instrumentos, y los instrumentos están. Nos tenemos que mover. A nosotros nos llegan emprendimientos que dicen, yo sé hacer vasos. Bueno, y quiero armar un emprendimiento en esa lógica. Y de alguna manera nos sentamos a pensar, no alcanza con eso. ¿Cómo trabajamos en conjunto? ¿Cómo nos gestionamos? ¿Cómo vemos si ese producto se puede vender o no? Y cómo analizamos hasta los costos de esos. Entonces, de alguna manera, cuando pensamos en salir adelante en un emprendimiento, también necesitamos apropiarnos de esos instrumentos que están, que no todos acceden, pero que de alguna manera podemos ir trabajando para incorporarlos. No solamente pensando en un emprendimiento, en INEFOP existe un equipo de orientación que colabora en este sentido, en pensar que vamos a tener una trayectoria laboral, pero que sin duda, para poder seguir trabajando y adaptarnos a los cambios, vamos a tener que tener una trayectoria formativa al lado. Y cómo ir generando esa hoja de ruta, cómo nos vamos a ir enfrentando a esos cambios. En el tema de los jóvenes, que es una preocupación de todos, ¿no? La inserción laboral de los jóvenes, la cantidad de instrumentos que hay también es muy amplia, ¿no? Desde el que puedan acceder a distintos modelos. Acá con otro compañero que nos encontramos, se está trabajando el acercando educación y trabajo. Cómo hacer que quienes estén estudiando puedan estar trabajando para no salir del sistema educativo, y cómo lograr que esa capacitación, que en otros lados las hacen las empresas, pero eligen la currícula, eligen qué perfil egresa, y probablemente le ponen el techo también a ese muchacho porque no pueden seguir con la trayectoria a nivel de una universidad, por ejemplo. Acá se está diseñando de otra manera, donde la sociedad civil, trabajando en codiseño y cogestión con el INEFOP en este caso, pero con el MEP, con el Ministerio de Trabajo, colaboran en generar una currícula en común, en implementarla de forma común, y ahí que esos chicos puedan pasar por esta trayectoria, adultos también obviamente, pero que puedan continuar después capacitándose. Entonces, la gama que estamos teniendo de oportunidades es amplia, pero tenemos que movernos. Por eso, cuando planteaba si esto es el trabajo se va a terminar, yo creo que hay una innumerable cantidad de oportunidades y que solamente tenemos que buscarlas, apropiarnos de esos instrumentos y no dejar que se caigan. Pero una sociedad la construimos todos, una sociedad más justa, donde se redistribuye de otra manera la riqueza, la construimos todos.
comentar que hoy tuve 2 actividades más y la verdad que fueron lindísimas las 2, y por eso de alguna manera quiero... Una con un liceo que venimos trabajando, en donde los chicos, cuando comenzamos el año, le preguntamos qué van a hacer el año que viene, dijeron no sabemos. La única que había participado en la entrevista laboral había ido con la mamá. Y cuando pensaban en insertarse a trabajar, ninguno pensaba en eso aún, pero tampoco pensaban seguir estudiando. Y en la medida que fue evolucionando el año, trabajamos temas que no tienen que ver, que en parte era la lógica del cooperativismo, pero tenía que ver con ponernos a pensar en conjunto. Y hoy terminamos con ellos y sin duda lo que se logró no solamente fue bueno por los objetivos que estaban planteados, que se culminaron, sino que ellos decidieron en una asamblea qué hacer a medida de año. Le ofrecimos unos recursos que teníamos y ellos decidieron capacitarse con esos recursos. No decidieron que fuera para la fiesta de fin de año, no decidieron pasear, decidieron solicitar cursos de capacitación y con eso se pagaron. Y la verdad que fue un momento que nos movilizó. Y el otro, en esto de adaptarnos al cambio, que hoy se inauguró el Parque Tecnológico de Pando, con una cooperativa que ha venido pasando un montón de problemas, que es CTC Olmos, y donde realmente venían en una etapa crítica y sin embargo apareció un inversor, alguien que fue que compró todo el predio. Inicialmente uno se retrae y dice no, con un inversor poder pensar a negociar para hacer una cosa, yo quiero independencia, yo quiero... Pero ellos, pensando en sostener la fuente de trabajo, decidieron negociar en este sentido y están alquilando y lograron un acuerdo. Y hoy no eran solo los trabajadores de Olmo y el inversor, estaban los abanderados de la escuela, el liceo, estaba el pueblo ahí. Y de alguna manera eso es lo que nosotros pretendemos que con los emprendimientos se logre, que todos participemos de esas comunidades y que todos logremos llevar esto adelante. Así que bueno, no sé si... Bueno, la verdad que cuántas cosas quedan abiertas a partir de esto, pero qué importante es también el tono, desde dónde reflexionamos estas cosas. La persona humana y su dignidad en esa doble dimensión, la individual, pero también la colectiva, la comunitaria. Así que si nos quedarán cosas para hacer en esa área y profundizar en la institucionalidad. Así que gracias, Rosana. La verdad que nos vas a dejar tus apuntes para poder trabajar después, seguramente. Le damos la palabra entonces al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, un amigo de siempre, comprometido, que viene presentando estas cosas desde hace mucho tiempo y bueno, nos va a resolver el problema. Bueno, ojalá. El otro día fui a la presentación del libro de Wilson, que escribió Juan Raúl y Viñolo, y me reía porque Juan Raúl abrió el blog para llevar los apuntes y había llevado un blog en blanco. Y dice, pucha, me equivoqué de blog. Y yo hice lo mismo, pero en vez de blog en blanco no traje nada. Pero los apuntes los tenía arriba de la mesa. De todas maneras, voy a tratar de... Bueno, en este caso podría ser lo mismo que me pasó el otro día con el doctor Hugo Barreto, ¿no? Que me preguntaron qué opinaba sobre lo que había dicho Hugo Barreto en la sede del PIT-CNT en cuanto a las relaciones laborales, y solo podía decir que solo podía firmar abajo, que otra cosa no podía aportar, que efectivamente compartía lo dicho, y ahora me pasa con ella, comparto absolutamente lo dicho. Para que la invitación no haya sido en vano, Roballo, solo voy a agregar algunos detalles a esta intervención que desde mi punto de vista es la centralidad del debate, porque hay un debate técnico y tecnológico que lo están dando los científicos y hay un debate humano que lo tenemos que dar en la sociedad. No necesariamente son los mismos los que van a dar el debate.
Probablemente nosotros no discutamos acá hoy el Internet de las cosas, ni la robótica, ni la inteligencia artificial, pero sí podemos definir cuáles serían las decisiones de política que permitan que estos avances científicos no terminan desembocando en que algunos tengan mayor riqueza mientras otros no la vean ni de canto. Y acá la discusión entonces está si el Uruguay ha hecho las cosas suficientemente bien para atender un cambio científico-tecnológico como nunca antes se vio en la humanidad. Nunca antes. Pensemos que cuando yo era un niño, Mario es mayor que yo, pero cuando yo era un niño había un teléfono en toda la cuadra. En mi cuadra era el 200310. Y ahí, pobre mujer, llamaba, le decía a la nena... Si seré mayor que mi cuadra tenía 5 números. Bastante mayor. Capaz que yo me estoy acordando del último número. ahora me viene en duda. Me parece que era 20310 primero y después fue... Sí. Entonces, pero igual bastante mayor. Y esa mujer tenía un living en su casa, un sillón, que el único uso que tenía era que el vecino fuera, se sentara y hablara de muerte, de enfermedad. En general eran llamadas medias trágicas, porque nadie iba a llamar a un número de un vecino para decir que sacó a la quiniela, ¿no? Aunque podía pasar. Y hoy hay un celular o una computadora en el bolsillo de cada uno de nosotros, y además nosotros a los 50 años queremos entender por qué un chiquilín de 18 anda con un celular o una tablet, habla a la vez con la novia, conversa con un amigo, y además lo vemos como una gran porquería que le pase eso porque no lo comprendemos. Y todo aquel que no comprende un cambio tiende a decir que es una porquería, punto. Es así. Entonces pensemos qué ha pasado en la humanidad en los últimos 4 siglos, que vivíamos 40 años. Bueno, en esta mesa lamento decir que ninguno de los 4 podríamos estar sentados. Y hoy vivimos en promedio 80 años, en sociedades avanzadas como la nuestra, cerca de los 80 años. Entonces pensar que duplicamos la cantidad de años de vida y el avance científico es una porquería, es negativo de arranque. En principio tiene un gran avance. El segundo punto es, ¿el cambio en el mundo del trabajo va a traer como consecuencia menos puestos de trabajo? No. Cuando Jeremy Rifkin hizo el libro El fin del trabajo, a mí por un tiempo la verdad que lo pené al libro, lo leía y iba para atrás y para adelante, y la conclusión es que de aquel momento que se escribió ese libro, que se creía que se iban a construir algunos millones de puestos de trabajo en el tercer sector vinculado a las ONG, al sistema de cuidados, etcétera, a la actualidad lo cierto es que se perdieron de verdad decenas de millones de puestos de trabajo en el mundo, pero se construyeron más de los que se perdieron. Ahora son otros puestos de trabajo. Yo cuando entré a Saint Café creo que tenía 16 años, o no sé si llegaba a 16 años, y a fin de año le daban a cada trabajador que se iba a jubilar después de 35, 40 y a veces 45 años de actividad una medalla enorme de plata. El trabajador la recibía con mucho honor, después el sindicato iba y le daba una medalla que no era de plata, que algunas he conseguido en la feria de Tritano Roja, pero que eran de menor calidad. Sí, le daban una cosa enorme, tenían café hasta el día final, del punto final, café y chocolate hasta el día del punto final, una canasta enorme, sí, gigantesca. Y hoy muy difícilmente, en 35 años, una persona no tenga 10 o 12 empleos, como mínimo. Y si esto nosotros lo vemos como un problema, lejos de verlo así los jóvenes, lo ven como una oportunidad. Yo cuando era joven, si alguien entraba a un banco a trabajar, esa persona se moría en el banco, salvo que cometiera un acto ilícito, pero muy grande, se moría ahí. Ahora yo sé que renuncian al Banco Central con sueldos altos para el Uruguay, profesionales de 20 y pico de años, que digamos se supone que tienen su sustento familiar asegurado, pero en vez de quedarse con ese reaseguro, van en búsqueda a veces de experiencias insólitas. Bueno, Mario es uno de los que se espera. Sí, en mis 20 y pico de años. Tiene menos riesgo, pero era un trabajo seguro. Y bueno, y esa muchachada uno pensaría que se va a hacer un posgrado. No, a veces agarra una mochila y va a visitar los países de América Latina durmiendo en carpa.
Yo entiendo que ni Teresita ni yo eso lo podamos entender. Yo eso lo entiendo y me imagino que casi ninguno de los que estamos acá lo entiende. Pero los muchachos, créanme que sí lo entienden. Porque se levantan de mañana no pensando en el barrio en el que viven, se levantan de mañana pensando en el mundo en el que viven. La mayoría de los contextos de los que estamos hablando para este mundo del trabajo hablan más de un idioma y lo hablan casi como idioma materno, por no decir que lo hablan como idioma materno, y se comunican todo el tiempo con otras comunidades, con otras sociedades que viven el mundo de otra manera o que sienten de otra manera. Entonces, lejos de pensar que los jóvenes para el Uruguay son un retraso, como suele decirse, los jóvenes para el Uruguay son un gran avance, porque nos empujan hacia ese cambio. Obligatoriamente la gurisa tuya, para que entiendas, viene a explicarte qué diablo es lo que está haciendo, porque si no, vos le vas a preguntar 800 veces. No es por generosidad, porque ningún joven es generoso con su padre. Yo tampoco lo fui, por suerte. Si no, esa rebeldía, ¿dónde la metemos, no? Pero te explican para que no le preguntes 800 veces. Entonces la pregunta sería esta. ¿El Uruguay preparó su educación, su sistema de formación profesional, su educación universitaria para los nuevos tiempos? Yo parto de la base que algunas cosas se hicieron bien y nos dejamos vender un relato que parece que viviéramos en el peor país del mundo, ¿no? Nos levantamos de mañana y no sabemos si el suicidio no sería una buena opción, porque vivimos en el país más inseguro, menos educado, con peor transporte, con peores calles, con peores carreteras, con peores barcos, con peor infraestructura, con peor... Y resulta que la realidad no es esa, pero con menores niveles de seguridad. Entonces, en verdad nos tenemos que preguntar, ¿hay muchos países en el mundo que tengan internet en todas las escuelas públicas? Yo no conozco, de verdad. He ido a unos cuantos de América Latina, incluso he ido a algunos del primer mundo que no tienen internet. ¿Algunos conocen tantos países que tengan internet de calidad en la calle? No con wifi, en la calle, transitando por la calle. Yo no conozco. Uno sale de Uruguay y por más que paga esos $5, y le dicen que si paga va a tener la internet de mejor calidad, no la tiene. Y lo cierto es que si no la tiene, porque no hay. Que cada niño tenga un computador, alguno de mi edad puede pensar que es una gran tragedia para la educación formal, algunas mayores que yo incluso, pero la verdad que es una gran revolución, porque lo que no es posible es que los que tengamos dinero paguemos un computador y nuestros hijos todos tengan computador y los hijos de los pobres que esperen hasta que se pueda. Lo cierto es que esa computadora que decían que iban a estar en las ferias donde yo voy a comprar porquerías viejas no están ahí. Yo nunca he visto una ceibalita tirada en una feria. Y más horas de feria que yo no tienen ni los feriantes. Entonces, muy lejos de pensar que esto no funcionó, funcionó. Si pensamos en INEFOP y por ejemplo el acuerdo que ahora se hizo entre empresarios que ponen cabeza también, porque acá se trata de que todas las partes tienen que poner cabeza, como fue la Cámara Uruguaya del Software, con el INEFOP para la formación de 2.000 trabajadores, asegurando que cada egreso de ese trabajador va a tener empleo en Uruguay, es un gran cambio. Y el movimiento sindical lo tiene que aplaudir de pie, porque tiene que salir de la zona de confort donde le es fácil organizar. Claro que para nosotros es facilísimo organizar una obra, porque tenemos 50 o 60 años de experiencia, o una fábrica tradicional, o una escuela pública, o un liceo, una oficina pública, una empresa pública, o cualquier otra rama de actividad donde estamos organizados. Pero en verdad lo que tenemos que hacer es promover el trabajo que se va a venir. No se trata de romper lo que se crea, se trata de hacerse dueño de lo que se crea. Y acá hay un interesante debate, que la compañera bien lo puso. Inevitablemente, el trabajo del futuro va a requerir conocimientos. Y acá sí tenemos una dificultad, que es de origen, no es de ninguna otra que de origen, que es que el 17.8% de los niños uruguayos menores de 6 años son niños en situación de pobreza, por debajo de la línea de la pobreza. Y si se mide la pobreza cultural, yo me animo a decir que por lo menos la duplica. Es decir, que en su casa no hay material bibliográfico, ni libros, ni discos, ni pinturas que lo puedan llevar al mundo cultural, ni los incentivos y estímulos que provoquen que ese cerebro se desarrolle y esté en condiciones de acceder a la sociedad del conocimiento. Y acá sí está el gran desafío. Por supuesto que cualquiera acá me puede decir, miren que bajamos a pobreza de 50% a 17,8% y yo tengo que aplaudir eso.
No puedo tener dos discursos. Pero aún siendo un círculo de pobreza menor, ahí tenemos un cruce de caminos. Los fracasos educativos están fuertemente vinculados a los problemas de origen. No es cierto que los fracasos son iguales en contextos favorables que en desfavorables. Ahora la medición del INED es absolutamente contundente. Todas las que se han hecho hacen esas mediciones de renuncia, yo que sé, es un lío bárbaro, pero las mediciones dan siempre lo mismo. En contextos, y si la haga, quien la haga, en contexto crítico, fracasan la mayor parte de los niños. El otro día escuché a nuestro candidato decir, bueno, no debería haber dicho a nuestro candidato, pero tengo esos pecados que cometo cada tanto que me olvido que es un pecado original hacer política a los trabajadores, no donar para las campañas políticas de los candidatos, eso no es tan pecado, pero sí tener pertenencia, ¿no? Sí, Y no, yo también estoy, no, es la regla toda. Entonces decía Daniel, el problema es que los profesores no pueden dejar a los niños sin clase. Y esto puede ser compartible. Entonces le dije al equipo la fórmula, miren, ¿ustedes han investigado sobre las faltas a las escuelas? Por supuesto que muy poco. Bueno, los niños a las escuelas van 155 días en promedio, de 185 días posibles. 3 son por paro. 3. De las 30, 3. 7 el año pasado, que es el año que voy a contar, que fue el último año que me iré, por alertas meteorológicas. O sea que habría que preocuparse más del INUMED que de los paros, ¿no? En todo caso, para tener la certeza absoluta que la alerta, bueno, yo estoy de acuerdo con que se tomen medidas de ese tipo, lo que quiero decir es que ahí tenemos una dificultad. Y las otras 20 son decisiones de padres, madres, o que los niños cuidan a los hermanos. Ahora, si hacemos un ejercicio un poco más fino, yo trabajé muchos años en la estadística de primaria, y miramos las escuelas de contexto y las escuelas de contexto favorable, de contexto crítico, de contexto favorable, los 30 días que le hablé se multiplican por bastante en las escuelas de contexto desfavorable, y los 30 que les hablé en los contextos favorables son menos de 10, incluyendo paros y alertas meteorológicas. ¿Por qué? Porque los padres van y llevan a ese niño todos los días. Si el compromiso que logramos de la sociedad sea que todos los días los niños vayan a la escuela, el avance sería brutal. Pero hay que llegar a la escuela, con estímulos, de 0 a 3 años. Y la sociedad del futuro necesita que esos estímulos se protejan. En cierta medida, un proyecto de ley que presentó Lutemberg, que yo lo leí con mucha atención, me parece que atiende esta circunstancia. Habría que leerlo con más atención. Y si el problema es que lo haya presentado Lutemberg, que lo firmen los 99 diputados. Porque por fin, no puede ser que la autoría de un proyecto sea lo que lo habilite o no, cuando en verdad lo que está definiéndose efectivamente es si va a haber o no futuro para esos muchachos, ya no para el mundo del trabajo. Si van a tener o no futuro, es mucho más dura la expresión, porque nuestros hijos se van a incorporar al futuro del trabajo. El problema es que estamos preocupados por los hijos de familias que no nacieron en contextos favorables. Contexto favorable no es ser millonario, es tan sencillo como tener madre y padre que le lean un cuento a un niño, madre y padre que se preocupen por llevarlo a la escuela, madre y padre que lo estimulen a jugar, a divertirse, a recrearse, a controlarlo, a ponerle límites, a no colocarle la responsabilidad del cuidado de los hermanos, cosas tan elementales como esta. Esto es lo que hace un contexto favorable de un contexto desfavorable. No vayan a creer que es tener de todo, es simplemente tener amor. Fíjense esta cuestión. Con la maestra Alejandra Pereira, un cuento interesantísimo y crudo, es que un padre viene a buscar a un niño que se sentía mal, y bueno, el niño, como todo niño que se siente mal, lloraba, y el padre le decía, vos sabés que yo nunca te quise. Entonces la maestra me decía, ¿cómo lográs que ese muchacho, vos decime a mí ahora, cómo lográs que ese muchacho aprenda a leer, a comprender, a quererla a la escuela? Si su padre le dice eso en el centro escolar. Y esto es en contextos y fuera de contextos. Por eso digo que no se trata solo de ingresos, se trata más de amor que de ingresos. Pero también se trata que el Estado esté presente para construir de alguna manera mecanismos que nos lleven a la libertad. En cierta forma, y culmino con esto, cuando hablamos del trabajo del futuro no tenemos que hablarlo como un problema. Hay un libro precioso que escribió el canciller Enrique Iglesias, el ex canciller Enrique Iglesias, después presidente del BID
y ahora miembro de la creo que presidente de la Fundación Artur, presidente del Banco Central, que refiere precisamente al cambio científico-tecnológico, hace un análisis muy parecido al tuyo, dice esto no es una catástrofe ni mucho menos, por el contrario, el mundo puede prepararse para salir de esta evolución en mejores condiciones de la que entró, pero hay que prepararnos para saber qué hacer con el tiempo libre, porque va a haber jornadas laborales más cortas, necesariamente más cortas, no solo por la distribución equitativa del trabajo, también porque se va a requerir que esas jornadas más flexibles, porque el ser humano va cambiando su chip, su cabeza. Eso que dije, ¿por qué no comprendemos a un joven que sale de mochila, no? Porque nosotros no lo hubiéramos hecho, porque lo que pretendíamos a los 18 años es tener un trabajo estable que nos garantizara un bienestar por 40 años. Y este no es el sueño actual. Y no podemos creer nosotros que somos los dueños de los sueños de los jóvenes, porque es una atrofia. Es creer que las revoluciones se hacen con 60 años. Yo tengo un poquito menos de 60, ya me puse un poco conservador, digamos. Quiero un sillón que esté cómodo. Vamos, admito que hay cosas que van cambiando, aunque a los 18 pensaba que eso nunca me iba a suceder. Entonces, claro que los cambios vienen del impulso que los jóvenes le den. Y es verdad que hay cosas que nosotros no agarramos ni de canto. Pero, por ejemplo, ¿cuándo íbamos a pensar, Teresita, que en Fray Bentos iba a haber una UTEC que formara ingenieros en tantas cuestiones como tecnologías, nuevas formas del sistema eléctrico, nuevas formas de energías renovables, en logística, y hacen experiencia después de todo tipo, en Uruguay y fuera de Uruguay, porque hay personas comprometidas, no con el salario del técnico que va a dar clases o del ingeniero que va a dar clases, comprometidas con que esa UTEC tenga desarrollo local. Y también hay empresarios, para decirlo con claridad, que ponen sus emprendimientos productivos para que los muchachos hagan su experiencia ahí. Ahora, claro, uno escucha hablar de la formación dual en Uruguay y dicen, habría que copiar en Alemania. Yo escucho a algunos empresarios decirlo y digo, no entienden nada de lo que es la formación dual. La formación dual, el 80% la pagan los empresarios alemanes. Y no se preocupan si el competidor le va a sacar el trabajador que él está formando, porque en todo caso están seguros que le va a pagar lo adecuado para que no se vaya. Y esta es la gran discusión. ¿Estamos en condiciones en Uruguay de hacer esto? Algunas propuestas ha habido. Otros empresarios se le paran los pelos de punta si le decís que haya participación obrera en la organización del trabajo. Pero sin embargo, como hablaba hace pocos días con Casaballe, algunas experiencias se han hecho de participación de los trabajadores dentro de la organización del trabajo y como consecuencias ha traído beneficios para la empresa, pero también para el trabajador. Entonces, esto hay que poderlo tener en el imaginario del futuro. No puede ser una mala palabra productividad en Uruguay. Al contrario, el movimiento obrero la tiene que empujar con toda su energía, porque si hay una empresa que tenga mayor productividad, sea esta con capitales o sea esta cooperativa, el trabajador tiene mejores condiciones de escalar socialmente, de escalar salarialmente y de escalar el derecho. El problema finalmente es cómo se construye el derecho. Yo ahora no los voy a aburrir, pero hoy en el galpón con 800 trabajadores presentes hicimos un repaso de las normas laborales que se habían aprobado en 14 años. Casi quedo difónico. El problema es si se crean trabajos con derechos o sin derechos. En Uruguay el gran cambio que hubo en estos 15 años es que se crearon trabajos con derechos. Y si uno piensa, cuando le dicen, bueno, pero ustedes se preocuparon de los sectores más estructurados, digo, no señores. Mientras el trabajador normal, común, al que le llamamos bien organizado, recuperó salario del 62%, los peones rurales multiplicaron por 4 el salario. Las trabajadoras domésticas multiplicaron por 3 el salario. Los trabajadores de las empresas de seguridad privada multiplicaron por 3 el salario. Y los trabajadores de la actividad de la limpieza, me refiero a la limpieza de los espacios públicos y privados, multiplicaron por 3 el salario. Y las auxiliares de escuela no solo pasaron a ser funcionarios de escuela, sino que multiplicaron por 2,5 veces el salario. O sea que puede haber políticas que distribuyan el ingreso. Y para eso tiene que haber sindicatos que peleen por estos nuevos derechos en los nuevos empleos, y esto es pensar en cómo organizar a los trabajadores de Uber, a los trabajadores, y sacarnos los vetos de la cabeza. Lo tenemos que organizar. Como tenemos que organizar a los chiquilines que andan en bicicleta. Tiene razón Graciela Villar, yo que sé, lo dice y parece que estuviera diciendo algo horrible.
con tracción a sangre, cargando una caja que ellos mismos compran, y la sanción que le hacen es quitarle los pedidos. Si el muchacho por algún motivo no atiende un pedido, la sanción no es otra que quitarlo de la aplicación. Y claro, si habrá que organizar ese sector de actividad para que estos derechos no estén vulnerados. ¿Es negándose a la evolución? No, es no permitiendo que esa evolución sirva, o esa revolución sirva para explotar personas. Porque ese no puede ser el objetivo de ninguna revolución tecnológica. Tiene que tener un sentido ético. Estos 15 años demostraron que se puede sentir sentido ético. Cuando yo digo esto me dicen, eso es perder la independencia de clase. Pero puede darle lo mismo a un trabajador público o privado tener negociación colectiva que no tenerla. Puede darle lo mismo a un trabajador privado, como me pasó a mí a defender con Pérez de Castillo como ministro, que a un trabajador lo echen de un supermercado porque habló en un 1 de mayo en su día libre. Su día libre, no es que paró ni que faltó, en su día libre habló y lo echaron. ¿Puede ser lo mismo tener una ley de libertad sindical que no tenerla? ¿Puede ser lo mismo que tener una ley de tercerizaciones que no tenerla? ¿Puede ser lo mismo que tener una ley de responsabilidad penal empresarial que no tenerla? Iban a haber, no sé, yo me agarro la cabeza, porque iban a haber no sé cuántos miles de empresarios presos producto de esa ley. No hay empresarios presos, pero cuando, como bien dice mi amigo Maresca de AEU, la accidentabilidad cayó casi en un 25%. Este es el gran mérito de construir trabajo de calidad. Ahora, si me dicen, yo tengo que decir que es lo mismo, perdónenme, pero prefiero descansar en mi casa, que es un lugar muy amable, muy afable, que porque no me digan cosas contradictorias, no expresarme. Porque el movimiento sindical tomó decisiones claras en ese sentido. Y la decisión clara no es obstaculizar la revolución tecnológica, es promoverla. Y en los lugares donde se promovió con sindicatos fuertes, como resultado hubo menor desempleo. Les puedo poner 20 ejemplos, pero les voy a poner uno: Alemania, que fue muy criticado porque impulsó con fuertes políticas tributarias a la inclusión de nuevas tecnologías y como resultado bajó el desempleo. Ahora, lo bajó el desempleo dejando entrar a miles de inmigrantes. No caigamos en manos de Novi. Porque dicen en el comercial, es muy, esto no tiene nada que ver con las nuevas tecnologías, pero voy a meter una que no tiene nada que ver, porque si no nos aburrimos. Dice, los trabajadores no pueden estar preocupados por llegar a fin de mes contando las monedas. ¿Usted sabe cuánto le pagan los trabajadores de él? Gasta una fortuna en la campaña electoral. No sé, no hay ningún cargo de senador en el mundo que le cubra ese gasto de campaña electoral. Ni devolviendo todo el salario le va a cubrir la campaña electoral. Pero lo segundo y lo más interesante es que dice que hay que proteger a los trabajadores uruguayos no dándole trabajo a los trabajadores extranjeros. Le preguntan si tiene trabajadores extranjeros y dice, sí, tengo 15 o 16, me dijeron hoy. Bueno, está claro que en este delirio de creer que nosotros podemos ir a España, a Portugal, a Alemania, a buscar empleo, pero los otros no pueden venir a buscar empleo acá, porque por algo vendrán acá a buscar empleo. Porque algunas cosas mejor se habrán hecho, porque algunas garantías más laborales tendrán que en sus países de origen. Entonces, bueno, yo qué sé, me parece que hay suficientes razones para defender los cambios en el mundo del trabajo y los cambios con derechos. Y hay suficientes razones para pensar que el camino es el correcto. Hay que hacer más, sí, siempre hay que hacer más. Pero partiendo de la base de que hay que relatar mejor también. Yo no puedo entender los niveles de disconformidad que hay en algunos sectores de la sociedad que francamente les ha cambiado la vida drásticamente. No un poquito, drásticamente. Cuando uno dice a un trabajador le cambió la vida tanto que le multiplicaban el salario por 4, no es que le cambió un poquito la vida, le cambió 4 veces la vida, en términos de ingresos y en términos de calidad de su vivienda. Entonces, muchas veces me parece que nos quedamos cortos de relatar adecuadamente, o de contar adecuadamente, o de sintetizar adecuadamente con nuestros compañeros de trabajo qué es lo que está pasando realmente en el mundo y qué es lo que está pasando en el Uruguay. Por suerte, algunas cosas el movimiento sindical las ha visualizado, y por suerte ha definido algo que es sabio, que es declararse independiente, que esto es no consultar ni a los partidos ni a los gobiernos para tomar decisiones, pero ni neutral ni prescindente. Muchas gracias, Roballo, por la invitación.
Gracias, Fernando. Otra intervención que nos deja una cantidad de interrogantes para discutir, para reflexionar, también para tomar decisiones, porque muchas son desafiantes. Yo me anoté algunas cosas acá, son desafiantes. Y como tiene un rol fundamental, porque sostenemos que es imprescindible el rol del Estado en esta temática y en el futuro, es decir, no creemos en un Estado que se repliegue y que deje a la gente al devenir de las fuerzas en conflicto, sin una intervención proactiva, que en el mundo del trabajo lo hace conjuntamente con los trabajadores y los empleadores, con chisporroteo, claro que sí, pero en las mesas de trabajo se llegan a buenos consensos. Hay veces que vemos los titulares de los medios de comunicación y estamos en una guerra, ¿no?, insuperable. Sin embargo, luego, cuando vemos los resultados de los consejos de salario, no hemos introducido el tema de la negociación colectiva, porque no era quizá el centro, pero cuando uno ve esos resultados y cuando uno ve los proyectos en ejecución, por ejemplo, en el INEFOP, que salen por acuerdo entre empleadores y trabajadores y obviamente el Estado, hay un camino ahí para hacer. Pero sobre el futuro de eso, por la responsabilidad que nos proponemos asumir en el próximo periodo, le vamos a pedir a Mario Vergara, que algo de experiencia también tiene en la materia por sus distintas actividades, que nos eche un poco de luz en la cuestión. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por la invitación a todos los integrantes de la 427-1916, y es un lujo compartir con Rosana y Fernando esta mesa de un tema que es fundamental no para el futuro del trabajo en Uruguay, es fundamental para el Uruguay, porque si en el futuro no somos capaces de participar de las formas del trabajo, no vamos a tener crecimiento, no vamos a tener desarrollo, no vamos a poder tener cultura en el Uruguay. Es un tema sustancial. No es un tema que nos llueva en el sentido de así de manera drástica, así, uy, un día abrimos los ojos y esto se nos presentó como un desafío que no teníamos ni idea. Yo recuerdo hace casi 4 años quizás, en AEBU hubo un evento que se llamaba Tecnología y Empleo. Y entre la gente lúcida que estaba en ese evento estaba Fernando Pereira. Y había colegas míos que hablaban justamente de cómo venían las tendencias tecnológicas, la Internet de las cosas, la robótica, la automatización, la digitalización, el Big Data, el Machine Learning, todos los chirimbolos que más o menos oímos todos escuchar. Y un poco la tendencia que mostraban era que las formas de organización del trabajo estaban cambiando drásticamente porque el tipo de empleo está cambiando. Lo primero que hay que hacer es que estas cosas son rápidas, pero tampoco son de un día para el otro. Pero son rápidas, hay que atenderlas. Pero estas formas de organización del empleo alteran todo, alteran la interacción social, alteran las formas de trabajo, y ahí Fernando ponía el punto, ¿no? A ver, si íbamos camino a el pasaje que ya estamos viendo de salida, ¿no?, de esa organización laboral, de fábricas de 2000 personas, en donde sindicalizar era una cosa natural, hacia formas de trabajo más que en donde la gente no quiere estar más de 2 o 3 años, como los millennials, ¿verdad?, en donde hay mucho trabajo descentralizado, mucha gente trabaja desde su casa, no tiene un patrón claro, porque hay gente que trabaja, como yo digo, en la computadora, ¿no? O sea, dentro de la computadora, y trabaja un rato de tarde para la empresa acá a la vuelta y otro rato para Singapur. Y esas cosas que van apareciendo desarticulan el contexto en el cual se genera, por ejemplo, la actividad sindical. Y Fernando en aquel evento decía, bueno, a mí esto me preocupa, no solo por cómo evoluciona el trabajo, sino porque ¿a quién vamos a afiliar a un sindicato? ¿Y al sindicato de qué? Además, ¿no? O sea que estos procesos tienen impactos en todas las interacciones sociales. Y ni que hablar que en ese contexto el Estado tiene un rol fundamental. Las tendencias tecnológicas son inexorables.
Eso es lo primero que tenemos que entender, no las podemos frenar. Si quisiéramos tener la tesitura del ludismo, ¿no?, en la primera revolución industrial, que rompían máquinas para ver si podían frenar el desplazamiento del trabajo, tenemos hoy un problema. No hay máquinas para romper. Las cosas están en la nube. Será eso, ¿no? Pero están en la nube. Y, ¿cómo no? Y ni siquiera tenemos que importar máquinas, porque nosotros cándidamente bajamos las aplicaciones en el celular. O sea, esa es la innovación tecnológica. Eso cambia. Bajamos aplicaciones que parece como que bajáramos jueguitos, ¿no? Y en realidad estamos cambiando la forma en que consumimos, la forma en que compramos, la forma de la logística, la forma de la relación laboral. Esas tendencias son inexorables. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer seguro es entenderlas, asumirlas y ver cómo reaccionar con objetivos claros. Un objetivo puede ser, o una forma de afrontar esto puede ser como dice la oposición. La oposición endiosa el mercado y dice que el Estado tiene que tener un rol secundario. ¿Cómo actúa el mercado en este tránsito tecnológico que hace que muchos empleos vayan a ir quedando obsoletos, pero se van creando otros, como bien decía Rosana, con futuro, con pujanza? El tema es que son empleos diferentes, requieren capacidades diferentes, requieren actitudes diferentes. Y entonces el mercado básicamente diría: tenés las capacidades, te va a ir muy bien. No las tenés, te va a ir muy mal. Una fuerza de izquierda no puede razonar así. Por eso es que le asignamos al Estado un rol fundamental. Ya lo estamos haciendo. Acá no estamos hablando de propuestas mágicas para el futuro. Cuando Daniel Martínez dice tenemos que recapacitar 400.000 o 500.000 trabajadores y trabajadoras en los próximos 5 años para ayudarlos a adaptarse al nuevo mundo laboral, para que pasen fluidamente de los empleos que van a ir quedando obsoletos hacia los empleos que tienen futuro, no está haciendo una cosa mágica, porque, a riesgo de que me corrija Rosana, el INEFOP en los últimos 3 años ha capacitado en promedio más de 100.000 personas por año. Ahora quizás haya que afinar un poco la mira, en el sentido de que como hay empleos que van a ir quedando por el camino, tenemos que afinar de que no estemos capacitando en empleos que queden rápidamente obsoletos. Hay que afinar la mira, pero la capacidad institucional del Estado ahí está. Esto es tan rápido justamente que nos preocupa ya de pique la gente que está trabajando hoy. O sea, esto es pensando en los trabajadores y trabajadoras de hoy, que ya tienen que estar formándose para el mundo laboral que está cambiando. Y por supuesto que se da en el marco de empleos que desaparecen, de empleos que aparecen, de empresas que cierran y de empresas que abren. El otro día vi un spot que seguramente todos ustedes vieron, ¿verdad? Que duraba, no sé, menos de 1 minuto, en donde mostraba imágenes de algunas empresas que cerraron o proyectos que no se hicieron. Y había un compañero que me decía: Mario, esto hay que contestarlo, hay que darle de punta a esto, porque fíjate. Y yo digo, no vamos a poder, porque si hacemos un spot con todas las empresas que abrieron en todos estos años, nadie tiene la plata para pagar un spot televisivo que dure horas y horas y horas. Pero ese es el mundo a los que nos estamos acostumbrando a ver, que hay empresas que los trabajadores cada vez más asumen que el Estado no tiene la espalda como para sostener emprendimientos que no van a sobrevivir. Y son los propios trabajadores. El otro día estuvimos en Juan Lacase, imagínense, cerraron los 2 emprendimientos que sostenían la ciudad. O sea, porque a veces 2 empresas en el Uruguay no es mucho, pero el impacto local de 2 empresas de una localidad que vivía esencialmente de las 2 empresas es un impacto brutal. Y sin embargo la actitud era de visión constructiva, de decir, nosotros entendemos, esto ya no daba más. Pero, entonces, ¿qué hacemos? Y entonces
hay un plan que se trabaja desde la alcaldía y que dice, bueno, miren dónde estamos localizados, tenemos el río ahí, la logística, claro, tiene un problema circunstancial, es que los negocios que se pueden imaginar con futuro ahí tienen bastante que ver con que a Argentina le vaya mejor. Para eso va a haber que esperar un poco. Pero es la visión lo que quiero rescatar. Ellos saben que hay cosas que tienen que reconvertir para emprendimientos y formas productivas con futuro. Esto cada vez es más, todo el mundo es cada vez más consciente de esto. Y eso ya es el primer paso importante. Ahora, si miramos para adelante, está bueno tener a Fernando y a Teresita y a Elvia, ¿no? Porque tenemos que atar el mundo del trabajo con que este nuevo mundo del trabajo le va a estar exigiendo al sistema educativo capacidades diferentes para la gente. Los chiquilines que hoy salen del sistema educativo y tienen 40 años de trabajo, de vida laboral por delante, bueno, el mundo laboral con esta dinámica tecnológica le va a cambiar varias veces. Y por lo tanto aprender a hacer algo hoy es importante para hoy, pero capaz que dentro de poco tiempo esa forma de hacer las cosas ya quedó obsoleta. Ese conocimiento quedó obsoleto. Es más, capaz que ya no hacemos más eso, hacemos otra cosa. O sea, acá lo que está cambiando con la dinámica tecnológica no solo es la forma de hacer las cosas, sino qué cosas hacemos. Y los chiquilines y las chiquilinas van a tener que estar adaptándose y cambiando y aprendiendo y reaprendiendo de manera sistemática. A eso es que les tenemos que enseñar y educar, a que puedan resolver problemas y aprender de manera sistemática. Yo soy optimista, que en el Uruguay hemos echado las raíces, las bases, la plataforma, parezco Yeltsin, ¿no? Base, la plataforma, para mirar con optimismo este mundo, porque tenemos la base del Ceibal, la base de la Universidad Tecnológica, la base de un enfoque diferente hacia las cuestiones pedagógicas. Nos falta institucionalizar, tenemos pedazos de reforma en el sistema educativo que están pendientes. Pero ya que estamos citando temas futboleros, como decía el Bambino Veira, la base está. O sea, el Ceibal nos está obligando y nos está mostrando un camino de decir, acá hay que enseñar de manera diferente, acá hay que aprender de manera diferente, acá tenemos que organizarnos de manera diferente. Y ya estamos viendo cosas, ¿verdad? En los liceos del Uruguay, yo digo, convive el siglo XIX y el siglo XXI. Una currícula arcaica, a veces formas pedagógicas arcaicas, pero también en esos liceos los chiquilines están haciendo robots que son reconocidos a nivel internacional. Ya están pasando estas cosas, ya hay chiquilines, no de los colegios más conspicuos del Uruguay, del Tala, de Caraguatá, de Casaballe, ¿verdad? De Míguez, que están, no es que estén haciendo un robot, lo importante no es que hagan un robot, lo importante es cuál es el proceso que lleva circunstancialmente a que se haga un robot, que es una forma nueva de relacionar al docente con el estudiante, de operar en el sistema educativo y de generar capacidades. Ayer estuvimos en el Tala, yo empecé a decir estas cosas que no, bueno, acá en el Tala, no sé qué, y me dijeron, mira que ahí está la profesora que fue la que organizó el robot de la leptospirosis, y dije, vamos a cuidarnos acá, no decir disparate. Pero no, por suerte ya me dijo que estaba bastante bien lo que dijo. Que es la nueva forma de aprender hoy y de enseñar hoy, que tiene que ver con que se resuelve un problema, pero es un problema que no es el docente que viene y marca la consigna y los estudiantes obedecen, o que es el docente que viene y transmite información, ¿sí? Yo voy a relatar algo que ya relaté varias veces, pero siempre hay una víctima nueva, que es que cuando yo estaba en primer liceo, tenía un profesor de biología que se llamaba Varela, que era muy viejo, y que él nos decía algo, con 11 años todos vemos viejo a la gente, ¿no? Este era el más viejo de todos y especulábamos con que era contemporáneo del otro Varela, ¿sí? Y él nos decía, no es que yo sepa más que ustedes, es que lo aprendí antes, nos decía.
Nosotros le decíamos mucho antes, ¿no? Pero él te estaba diciendo cuál era su rol como docente. Él tenía información, te la trasladaba. Eso, la información hoy está en los celulares, en las tablets. El rol del docente es hacerte navegar en el mundo de información que es hoy, pero sobre todo es hacerte aprender a educarte y aprender a aprender resolviendo problemas. En el Tala vinieron los chiquilines con un problema, es decir, acá hay una bacteria que hace daño, ¿verdad? La leptospirosis. O sea que ya de pique tenemos una cuestión que liga el sistema educativo a los problemas concretos de una comunidad. Y el resolver el problema de detectar la leptospirosis automáticamente ya era la idea de que hacer un robot. ¿Ustedes se imaginan en la época nuestra que fuéramos a la escuela y al liceo y le dijéramos al profesor: mire amigo, tenemos un problema acá, ¿qué le parece si hacemos un robot? ¿No? Bueno, o sea, ellos ya tienen incorporado el pensamiento computacional. Y hacer un robot significa hacer un proyecto, significa desafiar a los docentes, porque los docentes también tienen que aprender a hacer un robot. Cuando el Ceibal cumplió 10 años, hacía muy poquito que la NASA había reconocido a estos chiquilines del Tala. Entonces entrevistaron a una chiquilina que estaba en el grupo, a los chiquilines ahí, ¿no? Pero había una chica que tendría, no sé, 13, 14 años. Y le decía, bueno, ¿y cómo fue el proceso? Y ella decía, bueno, nosotros pensábamos que esto, no sé qué. Y claro, pensábamos ir por acá. Y le decíamos a la profesora, pero a la maestra, decía. Y la maestra no nos entendía, decía. Pero no lo decía con una cosa despectiva, lo decía como una cosa, y la maestra no, y había un docente al lado que sí le siguió la... O sea, es un desafío para todos actuar de esta manera. Y tuvieron que hacer un proyecto, y tuvieron que hacerlo de manera cooperativa, porque un chiquilín solo no lo resuelve. Y tuvieron que estudiar muchas cosas a la vez, porque hay gente que entonces dice, ah, bueno, así, lo mismo que antes decían seguramente que no había que hacer el Ceibal para no generar toda una generación de idiotas informáticos, dijo alguien de la oposición, o que no había que darles computadoras a los chiquilines en hogares pobres porque se iban a pasar el día entero mirando pornografía, también lo dijeron, ¿sí? Cosas por el estilo. ¿En qué estado? No es ahora dicen, entonces lo que hay que hacer es enseñarles robótica. No, porque para hacer ese robot los chiquilines tuvieron que estudiar física, química, biología, matemática, robótica, comunicación, porque después lo tenían que presentar. Esa es la forma de aprender. Y el robot en sí es lo menos importante, entre comillas, porque seguramente hoy ya hay otro robot mejor que ese. O sea, el contenido es la excusa para generar capacidades y habilidades. Las capacidades que van a necesitar nuestros chiquilines y chiquilinas para el mundo laboral que tienen por delante. Y esto que nosotros lo razonamos como una cuestión revolucionaria, ellos lo van viviendo con naturalidad. Y esa es la ventaja también de esa alfabetización tecnológica, que ya nacen con en vez de con un pan, nacen con una computadora, con conectividad, con un vínculo con el mundo tecnológico abajo del brazo. Y eso es lo que nos da esperanza en que el Uruguay está conformando las capacidades para que sus habitantes, sus trabajadores, sus trabajadoras en el futuro puedan aprovechar las oportunidades del nuevo mundo laboral. Desafíos va a haber todos los días, empleos que van a ir quedando por el camino también, pero aprovechar las oportunidades es para lo que los tenemos que formar, y yo creo que la base para hacerlo ya la tenemos. Y la verdad es que la recapacitación o la formación para el futuro sí tiene que tener en buena medida un componente de base tecnológica, pero también hay muchos trabajos con futuro y oportunidad que no son necesariamente de base tecnológica, pero que son aquellas áreas donde la robótica o la automatización no penetran, las cosas que yo le llamo más humanas, los cuidados, las asistencias personales, en el turismo, en la salud. La salud es un área muy interesante porque se dan las dos cosas, se da un impresionante avance tecnológico en todas las cuestiones médicas, pero a la vez
el necesario perfeccionamiento de la atención humana, ¿verdad? Y tienen que ir las dos cosas en paralelo. Esas cosas también tienen futuro y oportunidad. En fin, el futuro del trabajo es una cosa demasiado amplia, ¿verdad? Nosotros, como desde el punto de vista de las políticas públicas, tenemos que estar atendiendo esto por lo que decía hoy. Si dejamos que solo el mercado opere, a unos le va a ir muy bien y a otros le va a ir muy mal. Y eso es inaceptable para nosotros. Porque el crecimiento así no va a ser sustentable, pero sobre todo va a ser muy inequitativo. Y nuestro foco es de que el bienestar se sustente y que haya equidad y derechos. Y por lo tanto, el rol del Estado y el rol en la educación, en las políticas laborales, en las políticas de seguridad social, en los temas de la salud y de toda la base que sustenta un mundo laboral, bueno, con lógica de emprendedores, con lógica de cabeza abierta, con lógica de ser habitantes del mundo en este sentido. Bueno, estas son responsabilidades que tenemos también desde las políticas públicas. Yo creo que se ha hecho mucha cosa en estos 3 gobiernos en la dirección correcta, pero vaya si tenemos cosas por hacer, porque el mundo se nos está viniendo encima en estos temas. Ahora, con la base que hemos generado y con la perspectiva y la renovación de la visión del mundo que estamos teniendo, vamos a seguir en la dirección correcta, resolviendo de mejor manera o de la mejor manera posible esto, que sin duda es un desafío. Las transiciones son un desafío y lo importante es, obviamente, minimizar los problemas, minimizar las angustias, porque esto genera incertidumbres en el mundo laboral, y tratar de potenciar y aprovechar toda la parte de oportunidades que bien decía Rosana que este nuevo mundo trae. Porque toda revolución tecnológica a la larga no generó menos empleo, generó más empleos y a la larga generó productividad, competitividad y bienestar. Y la responsabilidad de nosotros como izquierda es que en ese proceso de generar productividad y bienestar nadie puede quedar por el camino. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos mucho a todos la presencia. Creo que podemos hacer un compromiso si nos estamos presentando para generar un intercambio permanente sobre estas cuestiones hacia adelante, con las diferentes miradas, con las responsabilidades de gobierno y de Estado, las responsabilidades en el área social, particularmente un área que Rosana lo trajo a cuento y que acá tenemos a varios compañeros que han trabajado tanto en esto como es la economía social y solidaria. Y también el mundo de los trabajadores, de los empresarios, de Uy Casavalle, que enseguida que vio que tenemos esta actividad me alcanzó un documento, hay mucha creatividad. Bueno, lo que podemos comprometer en campaña electoral, pero de verdad lo prometemos, es eso, generar un vínculo permanente para que todos ustedes y todas las personas que entiendan que tienen algo para aportar, necesitan un vínculo, un canal permanente para el intercambio, para el aporte y para la solución de los problemas que son de la cotidianidad de todos nosotros. Gracias por la presencia y seguimos en contacto.